Vamos a orar. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias por este momento especial que nos permites estar en tu presencia. Te pedimos, oh Dios, ahora que lo que vamos a hablar sea dirigido por ti y que el poder de tu palabra, oh Señor, pueda transformar nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados del Señor, la palabra del Señor declara en el libro de Lucas, capítulo 1, un episodio muy interesante. Y es que el ángel Gabriel se le aparece a dos personas. ¿A cuántas personas? A dos personas se le aparece el ángel Gabriel, trayéndole una confirmación de parte de Dios. La confirmación viene a raíz de que esas personas están orando, de que esas personas están clamando, de que esas personas están teniendo un encuentro con el Señor. Zacarías y Elizabeth son esposos, pero durante toda su vida estuvieron clamando y pidiendo por un hijo. ¿Verdad que sí? Ellos estuvieron clamando por un hijo, pero llegó la vejez y no pudieron todavía tener hijos. Hasta que en un momento determinado, Zacarías como sacerdote, y la esposa de él era Elizabeth, que venía del linaje de Aarón, así que eran de clase de familias sacerdotales. Así que ellos están allí y le toca el turno por la suerte que hicieron, o sea, sacaron el turno y le tocó a Zacarías. Zacarías entonces empieza a ministrar en el Señor. Así que tocaban unos días para ministrar al Señor. Y mientras está ministrando al Señor, está ofreciendo los sacrificios, entra al templo. Lo interesante es que en ese mismo instante se le aparece ¿quién? El ángel del Señor. Y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Así que esa oración que Zacarías había hecho, Dios la había escuchado. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ora a Dios, Dios le escucha. Amén. En un momento te puede responder diciéndote no te conviene eso. En otro momento te responde con sí, de que eso sí te conviene. Y lo otro es que hay momentos que entonces te dice, espera. Sí, así que hay que esperar en el Señor y saber cuál es el momento apropiado para que Dios pueda contestar nuestro pedido. Llegó la vejez y posiblemente ellos pensaron que por ser viejos no podían tener hijos. Si recordamos la historia del patriarca Abraham, encontramos que Sara y Abraham también eran viejos, eran de edad avanzada. Y aún así Dios le concedió tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Así que si Dios es tan grande en amor y misericordia, Él va a tener compasión de ti cuando tú le pidas. Amén. ¿Cuántos van a empezar a pedirle a Dios? Amén. Ya hablamos en una clase anterior acerca de qué es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios como a un amigo. O sea, orar es simplemente conversar con Dios, contarle a Dios tus problemas, tus dificultades, tus temores. Amén. ¿Cuántos van a empezar a hacer eso? Amén. ¿Cuántos lo hicieron hoy? Amén. Estamos orando, recuerde, a las 5 de la mañana. Estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo para que Dios traiga las almas, para que Dios sane a los enfermos, para que Dios le dé trabajo a los que están desempleados, para que Dios haga milagros. Amén. Porque Dios tiene poder. Amén. En la oración hay poder. El poder del cristiano está ¿dónde? En la oración. Si usted clama a Dios, Dios responde. La Escritura declara y dice: clama el justo y Dios oye. Amén. Dios siempre está pendiente del clamor de cada uno de nosotros. Así que allí está Zacarías. Pero Zacarías empieza a dudar de la palabra del Señor. Y Zacarías empieza a dudar y dice: ¿en qué yo conoceré que esto es verdad? Óyeme, cuando tú dudas a la palabra de Dios, ¿sabes lo que pasa contigo? Esa palabra de Dios no tiene cumplimiento en tu vida porque tú estás, ¿cómo? ¿Tú estás qué? Dudando. Y el que duda, dicen los escritores bíblicos, que es como las olas del mar, el cual no tiene estabilidad.
Si dudamos, no tenemos estabilidad emocional. Si dudamos, no tenemos estabilidad espiritual. Y el cristiano no puede nunca dudar de la promesa de Dios. ¿Por qué? Dios prometió una cosa con nosotros, y es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted no puede nunca dudar de que Dios está con usted, de que la presencia de Dios le está acompañando, porque Dios está con usted. Así que el dudar hace que lo que Dios tiene para ti en el momento apropiado, Dios no te lo pueda conceder, o tú no lo puedas recibir. Y hay muchas cosas que nosotros no hemos recibido de parte de Dios simplemente porque hemos dudado de la palabra de Dios. Porque en el momento que dudamos, entonces le decimos a Dios mentiroso. ¿Sí? Si usted duda cuando Dios te dice algo, tú le estás diciendo a Dios, en otras palabras, tú eres mentiroso. Yo no creo que eso sea real. Cosa que el mismo ángel entonces tiene que presentársele. El ángel se le presentó a Zacarías y le dijo, yo soy Gabriel. O sea, el ángel no tenía que llegar hasta el momento de él decir su nombre. Porque si yo recibo un ángel de Dios y me dice, ese ángel de Dios, lo que tú estás pidiendo, el clamor que tú tenías de tener un hijo, ya se te va a conceder, porque yo dudo, porque yo debería dudar. Eso fue lo que hizo este personaje. Empezó a dudar de la palabra de Dios. Y Dios entonces pidió un permisito. Ese ángel posiblemente pidió un permisito al Señor y le dijo, Zacarías, tú te vas a quedar mudo en este momento. ¿Sí? Porque él no debió quedarse mudo. Se quedó mudo. No pudo hablar más. ¿Por qué? Porque dudó. Si no hubiera dudado, sale del templo agradecido con que Dios le concedió su pedido. Amén. Anoche estudiamos acerca de una mujer llamada ¿cómo? Ana. Y Ana la tuvieron en el templo por ebria. Y ella lo que estaba haciendo allí era derramando su alma ante el Señor. Lo interesante con Ana es que en ningún momento ella dudó de la palabra, sino que fue creyente. Y al no dudar de la palabra, recibió lo que había pedido el Señor. Amén. Y cada vez que el Cana le decía, vamos al templo, ella decía, yo voy contigo. A pesar de que sabía que todo el camino la iban a criticar, la iban a murmurar, la iban a hacer sentir incompetente. Y es lo que Dios requiere de nosotros. Que a pesar de que venga la crisis, el problema, nunca dudemos de lo que Dios ha dicho. Si usted le estaba pidiendo a Dios por algo, crea que Dios en algún momento se lo va a conceder. Si es conforme a su voluntad. Amén. Porque solamente vamos a recibir lo que oremos conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren empezar a orar conforme a la voluntad de Dios? Es la única forma que Dios podrá contestar tu pedido si tú oras conforme a la voluntad de Él. No a la voluntad tuya, no a lo que tú quieras, no al capricho tuyo, sino a la voluntad de Dios. El segundo episodio que vemos en este momento es cuando Dios se le aparece a María. Se le aparece a María en el versículo 28. Dice que el ángel entrando donde ella estaba la saludó diciéndole, muy favorecida, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Sabes qué? Ella empezó a decir, wow, qué saludo es este. ¿Por qué? Porque ella posiblemente ya había visto al ángel Gabriel en otras ocasiones. Ella lo que se sorprende es porque ella dice, qué saludo tan maravilloso es este que tú me estás dando en este momento. Porque en algún momento ya hemos compartido. Pero ahora el saludo que tú me das es como, usted se ha visto a una persona que quiere algo. ¿Qué empieza a hacer? Empieza como que a halagar, tú como que estás muy bonito hoy, tú como que estás muy elegante. Y el papá o la mamá le dice, ¿qué tú quieres? ¿Verdad que sí? Y eso hizo el ángel con María. Le dice, salve, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. O sea, le está dando un halago que ella dice, espérate, tú has hablado conmigo antes, pero nunca hemos hablado así. Y entonces,
Lo interesante es, cuando ella lo vio, se turbó y dijo, ¿qué salutación es esta? ¿Qué saludo es este? El ángel le dijo entonces, María, no temas, porque has hallado gracia. ¿Qué halló María? Halló gracia delante de Dios. María apenas era una jovencita de aproximadamente unos 18 años de edad, pero había hallado gracia ante el Señor. Ella no era casada, pero había hallado gracia ante el Señor. Ella estaba soltera, pero había hallado gracia ante el Señor. Era apenas una jovencita que recibía a un visitante celestial, porque había hallado gracia ante el Señor. O sea, cuando tú encuentras gracia de parte de Dios, las puertas se abren. Cuando encontramos gracia delante de Dios es porque entramos bajo los mandamientos de Dios y bajo la voluntad de Dios. Así que es bueno saber que esta mujer halló gracia ante el Señor. Y entonces ella no dudó de la palabra del Señor, sino que le preguntó. Zacarías dudó. Dijo, ¿en qué conoceré esto? Pero María lo que hizo fue que preguntó y dijo, ¿cómo será? Porque yo no soy casada. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pondrá su sombra sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Así que esta mujer, cuando recibe el visitante celestial, al ángel de Dios, lo que ella hace es que se siente halagada, se siente agradecida y entonces le pregunta al ángel cómo esto iba a acontecer. Y el ángel le dice cómo ella iba a obtener su hijo. Dos clases de personas reciben a un visitante celestial, reciben a un ángel. Uno recibe un mensaje directo del ángel, le dice, concebirás y darás a luz un hijo, llamada María. Esta es María. El otro personaje es Zacarías, el cual duda de la palabra del ángel. Y por tal motivo queda mudo hasta que la mujer de él, llamada Elizabeth, dio a luz el niño. Hasta que Juan el Bautista no nació, Zacarías no pudo hablar. Y la gente le preguntaba, Zacarías, ¿cómo se llamará el niño? Y lo único que él hacía era que escribía en una tablita y decía, se llamará Juan. No podía hablar, ¿por qué? Porque dudó de la palabra de Dios. Y muchas personas Dios los tiene que dejar mudo porque no creen que lo que Dios va a hacer. Hay muchas personas que Dios los deja mudo y tú dices, pastor, pero no están viniendo a la iglesia. No. Es que no han creído que Dios lo puede hacer, entonces están mudos en esa área de su vida. Pastor, yo no creo que esa persona se pueda convertir. ¿Sabe qué? Esa persona al empezar a dudar, Dios lo está dejando mudo en esa área. Por eso no predica, por eso no evangeliza, por eso no testifica. Porque en esa área de su vida está mudo. Hasta que empiece a ser un creyente. El cristiano empieza a creer cuando empieza a aceptar la voluntad de Dios. Y empieza a cambiar sus dudas por preguntas y a preguntar a Dios cómo yo puedo alcanzar la victoria. Amén. Así que en esta hermosa noche la palabra de Dios nos invita a creer en el Señor y nos invita a confiar en Él para que seamos creyentes. Amén. Para que no dudemos de la palabra de Dios, para que Dios pueda posar sobre nosotros y pueda hacer habitación en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nunca dudemos de la palabra de Dios, seamos creyentes. Y esa historia me impresiona de una forma tan especial, porque en la actualidad encontramos personas que deberían estar en una posición espiritual más elevada, por los años que tienen en la iglesia, por la posición que ya tienen, pero no la tienen porque empiezan a dudar y a no creer lo que Dios ha dicho. Amén. Pero cuando empezamos a creer, empezamos a ver que en nosotros reside el Espíritu Santo, el cual hace sombra sobre nosotros, el cual nos llena con poder para que podamos hacer su voluntad. Y lo que Dios desea con su iglesia es
llenarla con el Espíritu Santo, para que crea, para que pueda evangelizar con poder, para que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Amén. Es a través del Espíritu Santo, a través de esa obra maravillosa. Pero solamente va a ocurrir cuando empecemos a creerle a Dios. Amén. Yo quisiera hacer un llamado especial, los que están mirando a través de la pantalla, a través de la televisión, y decirle, en esta noche, empieza a creer que Dios lo hará contigo. Empieza a creer que Dios traerá a tu familia a los pies del Señor. Empieza a creer que esa persona que está atada a ese vicio va a encontrar solución en Cristo Jesús. Empieza a creer que Dios tiene poder. Y cuando así lo creas, Dios empezará a trabajar en tu vida. Y el Espíritu Santo hará habitación en ti. Y serás una nueva criatura en su nombre. A los que estamos aquí, hacerle también un llamado especial a que, si tú crees que Dios lo puede hacer, ponte de pie. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Creyendo que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, porque nada hay imposibles para Dios. Amén. En Dios todo es posible. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias por este momento especial, maravilloso de estar en tu presencia. Gracias, oh Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias porque en tu palabra, oh Señor, encontramos alivio, encontramos esperanza, encontramos una palabra que nos transporta a creer y a obedecer tu voluntad. Te pedimos, oh Señor, que al escuchar tu palabra en esta noche podamos ser creyentes, que no dudemos, que no seamos como las olas del mar, llevados por cualquier clase de viento o de doctrina, sino que podamos creer en que tú tienes poder, en que tú lo vas a hacer y en que en Dios hay solución, hay milagros y hay restauración. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga de una forma abundante y especial.